Existe una frase que solemos atribuirle a la historia y que es incorrecta. La frase es: el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Esta frase es incorrecta. Esta frase lo que hace es resumir en una forma simplista el papel de la historia. La historia no es madre de vida, la historia no es una maestra de vida, es decir, no es un dogma a seguir, un panfleto con una serie de reglas que las personas en tiempo presente tenemos que seguir para no cometer los errores del pasado y tener un porvenir más placentero. Es incorrecto. Estamos quitándole el rigor científico, la objetividad, el análisis profundo que se hace de las fuentes para poder comprender el contexto actual, justamente mirando hacia el pasado. Tuvimos por ahí varios acontecimientos que, sin embargo, se fueron repitiendo. Tal es el caso de una Primera y una Segunda Guerra Mundial. Aunque las personas allá en Europa habían vivido los acontecimientos, los estragos de una Primera Guerra Mundial, poco más de 20 años de diferencia entre la finalización de la Primera Guerra Mundial 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial 1939, volvieron a entrar justamente en guerra. Es más, personajes que combatieron en la Primera Guerra Mundial fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Tal es el caso de Hitler. Y es más, en la actualidad, desde la Guerra Fría hasta estos años y los años por venir, tenemos constantemente una noción hacia una tercera guerra mundial. Por lo tanto, no se cumple justamente ese dogma o ese adoctrinamiento que suele hacerse con base a la historia. Ahora, solemos cometer el error anacronista de la visión de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que solemos juzgar a la historia con nuestro presente, o sea, con nuestros valores actuales, con las normas actuales, solemos juzgar los acontecimientos del pasado. No hay nada más erróneo y simplista que cometer este error. Sobre todo lo utiliza la izquierda a nivel mundial, sobre todo con este gobierno progresista, que nos habla de la especie o de la mal llamada deuda histórica. Qué erróneo. ¿Por qué? Porque las personas que estamos en el tiempo presente, que caigamos en estos estereotipos, que la historia se contrapone en las ciencias sociales justamente a los estereotipos por la búsqueda de la objetividad. Sin embargo, el progresismo lo que hace es crear estereotipos, y si no entras justamente en esta gama estereotipada, pues eres parte justamente de esa deuda histórica, repito, vulnerando los derechos humanos de las personas que estamos en tiempo presente. ¿Por qué? Porque nosotros no cometimos esas cuestiones que sucedieron en el pasado. Y finalmente, a la historia no se le tiene que ver de esta forma. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque la historia no predice el futuro. Si bien es cierto, puede adelantarse con base a un análisis a posibles escenarios que se vienen y comprender el contexto actual con base al análisis de las fuentes en el pasado, la historia no es pitoniza y por lo tanto es un error. Justamente esa frase que muy probablemente en su escuela, cuando usted era estudiante, le adoctrinaron. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Completamente errónea. En fin, mi nombre es Diego Tamés y nos vemos hasta la próxima. Chao.